Buenos días. Eh, Estamos reunidos para eh, tener esta plática que se llama Importancia de la comunicación y la conversación en la atención de las personas con discapacidad múltiple o discapacidad severa. Hemos estado viendo bueno, ustedes ya conocen algunas de las estrategias para trabajar con las personas o los alumnos con discapacidad múltiple o con alguna discapacidad severa. Sin embargo, siempre el punto de partida de todas las estrategias va a ser identificar el nivel y las formas comunicativas que estas personas utilizan en el proceso de comunicación. Entonces, platicando con los supervisores de sus zonas, pues se consideró importante ahondar o platicar un poquito con más detalle de este tema. ¿Cuál es el objetivo de la reunión de hoy? Bueno, realmente son dos objetivos que son explicar la importancia de la comunicación y la conversación en la atención a la discapacidad múltiple y sordoceguera. Y además de esa importancia, vamos a describir los niveles de comunicación y también las formas comunicativas según el maestro Van Dyke, así como su aplicación en el aula. Vamos a iniciar entonces haciendo dos precisiones. Primero, en relación al enfoque ecológico funcional. Bueno, todos ustedes han oído hablar del enfoque ecológico funcional y saben que este enfoque conlleva varias estrategias, por ejemplo, la implementación de rutinas o también el uso de calendarios y otras estrategias más. Sin embargo, este enfoque, vuelvo a decir lo que comenté al principio de la sesión, parte de identificar las formas y niveles comunicativos que tienen los alumnos. Este enfoque se llama ecológico porque parte del contexto del alumno, es decir, que las actividades y las estrategias que vamos a diseñar y aplicar tienen que estar relacionadas con el contexto tanto del salón como de la comunidad. Y es funcional porque todo lo que hagamos debe poder generalizarse a otros ambientes. Es decir, lo que vemos en el salón debe generalizarse a otros lugares como la casa, la comunidad. Debe ser funcional, debe servir para algo. Y también es importante hablar de los ajustes razonables generalizados. Es decir, que cuando se está pensando en una planeación para los alumnos con discapacidad múltiple, tenemos que ver que tendremos que hacer a lo mejor no solamente ajustes razonables, sino ajustes generalizados. ¿Y qué es un ajuste razonable generalizado? La siguiente, por favor, Gaby. Se refiere a que, bueno, aquí retomo lo que comentábamos del enfoque ecológico funcional, que es el eje transversal de las actividades del servicio escolarizado y que realizando las adecuaciones curriculares, priorizando la enseñanza de habilidades funcionales y ecológicamente relevantes, considerando lo que les había comentado, las necesidades, o sea, que sirve para algo, y también el ambiente diario del alumno, ¿no? Entonces, bueno, esto ecológico funcional quiere decir lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que es, me sirva dentro de mi contexto. Ahora, en relación a los ajustes razonables generalizados, esto se refiere a que requieren recursos y estrategias constantes, es decir, sistemáticas, pero además en varias áreas de la vida para acceder a información y relaciones en entornos de vida integrados. Algunas veces se requiere para tener calidad de vida. Ustedes piensen en algún alumno de su campo. Entonces van a ver que este alumno con discapacidad múltiple, a lo mejor los recursos que requiere son para la calidad de vida, para poder comer, para poder estar sentado, para poder comunicarse, ¿no? El levantar la cabeza, para poder tener contacto y conocer el mundo. Estos ajustes generalizados son muy importantes de identificar, ¿no? Pero además, estos ajustes se llaman generalizados no solo porque son en varias áreas de la vida, sino también porque son a largo plazo. Inclusive, a lo mejor durante toda la vida van a tener que tener un ajuste razonable. Por ejemplo, a lo mejor un asiento postural muy específico en donde el descansapiés tiene una altura específica y además tienen un sostén de cuello muy específico
y tienen a lo mejor algún adaptador en la silla, por ejemplo, para separar piernas o para el brazo, para la posición del brazo y que pueda tomar o asir algunos objetos, a lo mejor va a ser, durante toda su vida va a necesitar ese apoyo. Entonces, si reúnen esas tres características, que son apoyos constantes en varias áreas de la vida y además a largo plazo, estamos hablando que es un ajuste razonable generalizado. Vamos ahora ya de lleno a entrar al tema de la comunicación. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a ver primero que nada qué es la comunicación, ¿no? Bueno, la comunicación es el medio por el cual las personas se conectan con su entorno, ¿no? Y con otras personas para compartir lo que quieren, lo que sienten, lo que piensan. Vamos a ver que la comunicación es la forma en la que llegamos a otras personas, es la forma en la que nos contactamos unos a otros, porque fíjense, la comunicación no es solamente abarca cuestiones de decir mis necesidades, sino también de escuchar las necesidades, de saber las necesidades de los otros, y esto implica que haya un contacto no solamente físico en cuanto a necesidades físicas, sino también emocional y social entre las personas, ¿no? Y a través de la comunicación podemos ir aprendiendo de lo que pasa en el mundo exterior, sea el mundo natural o el mundo social. En la imagen vamos a ver que generalmente cuando pensamos en comunicación, ahí dice la imagen bla, 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 estamos pensando en comunicación oral, ¿no? El lenguaje, ¿no? Y entonces en este lenguaje, pues ahí ven en la imagen que hablan de todo, está el corazón por los sentimientos, está el helado, está el pajarito, la naturaleza, o sea, la comunicación impacta, ustedes lo saben, en todas las áreas, hablamos de todo hablamos, ¿no? Todo es a través de la comunicación, ¿no? Pero resulta que aquí vemos que bla, 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 realmente en el caso de los alumnos con discapacidad múltiple, esta comunicación no siempre y en la mayoría de las ocasiones es de manera oral y fluida, tal como nosotros nos expresamos. Vamos a ver entonces que la importancia de la comunicación es que la comunicación es conexión. Conexión con el mundo que nos rodea, conexión con el mundo social y también con el mundo natural. Imagínense que ustedes no pudieran hablar, no pudieran expresarse oralmente, no supieran escribir, no supieran usar algún código de comunicación. ¿Cómo, cómo ustedes le expresan al mundo lo que sienten, ¿no? Lo que quieren? A través de la comunicación nos conectamos con el mundo exterior, con el mundo físico, con el mundo social. Pero además, en el caso de la escuela, bueno, ya hasta en el caso de nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? A través de la comunicación aprendemos, ¿no? Aprendemos muchas cuestiones de comportamiento, muchas cuestiones de experiencias de otros, muchas cuestiones de lo que sucede. Entonces, si ustedes se fijan, o sea, la comunicación es así vital para el aprendizaje. Y entonces quiere decir que la comunicación debe ser una de las primeras cosas, o mejor dicho, no una de las primeras cosas, la primera cosa que tendríamos que trabajar con los alumnos en general, con todos los alumnos y en particular con los alumnos con discapacidad múltiple. Al momento de comunicarnos con nuestros alumnos, tenemos que estar conscientes que existen la comunicación receptiva y la comunicación expresiva, ¿no? La comunicación receptiva, pues estoy recibiendo un mensaje, ¿no? Expresiva, estoy enviando un mensaje. Pero fíjense, muchas veces en el caso de nuestros alumnos, reciben y emiten mensajes con diferentes formas comunicativas. Y eso es lo que a veces nos causa confusión durante la intervención. Vamos a ver un poquito, es que tenemos que estar muy presentes de la comunicación expresiva y de la comunicación receptiva. ¿Qué es la comunicación expresiva? Bueno, pues esto implica enviar un mensaje a otra persona para hacer que algo suceda o detener algo que ya está ocurriendo. Imagínense, quiero agua, o sea, dame agua.
quiero dormir, o sea, hacer que algo suceda, ¿no? ¿Cuál es, en el caso de los maestros, me puedes pasar el formato de la EPP? O sea, bueno, algo que suceda, ¿no? O detener a lo que ya está ocurriendo. No quiero más comida, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de nuestros alumnos, estos son capaces de expresarse de varios modos, ¿no? Ahora, vamos a ver que tenemos que estar muy pendientes de nuestros alumnos porque muchos de ellos, como dijimos, no tienen comunicación oral. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, dice, ¿qué hago? El alumno piensa en un alumno, da vuelta la cara, o sea, mueve su cara así. ¿Qué quiere decir? Que no me interesa lo que me estás mostrando, que no quiero lo que tú me estás mostrando. O bien, ¿qué es lo que quiero que tú hagas? Que busques otro estímulo, o sea, o que me des otra cosa, eh, o que no hables en voz alta, o en fin, lo que yo te quiero decir es que lo que tú me estás dando no me gusta, no me interesa, quiero que hagas otra cosa, ¿no? O por ejemplo, este es un ejemplo, inclusive, no sé, por ejemplo, los que tienen hijos o han tenido hijos pequeños o tienen ahorita hijos pequeños, por ejemplo, llega una etapa en donde ellos están, por ejemplo, chiquitos y se paran y te ven intensamente hacia los ojos, estás viendo así, así muy fijamente y muchas veces, no lo molestes, no lo molestes, es que va a ser caca. No, no sé si alguna vez les pasó, ¿no? O en nuestro caso de esos alumnos, podemos decir, bueno, es que quiere hacer caca al alumno, ¿no? Y entonces, ¿qué? Cuando te estoy mirando fijamente, así que quiero, bueno, pues que no me molestes, que déjame tranquilo porque me voy a concentrar en esto. Entonces vamos a ver que fíjense cómo ese dar vuelta a la cara o te miro fijamente a los ojos son formas de comunicación expresiva, más no son formas de comunicación oral. Entonces, en nuestro caso como maestros, tenemos que aprender a conocer e interpretar diferentes formas comunicativas del alumno, ¿no? Por ejemplo, fíjese cuántas cosas podemos decir. No me toques, no me gusta, no quiero ese bocado, deja de hacer eso, está muy fuerte la música. Hazme caso, mamá, quiero más. Dame más saltitos, necesito hacer ejercicio. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? Quiero leche con chocolate. O sea, imagínense todo eso que nos quiere decir el alumno, pero que nosotros aquí estamos usando un lenguaje verbal, pero ellos no utilizan un lenguaje verbal. Entonces, ¿cómo observarlos? ¿Cómo conocerlos para hacer todo esto? Perdón, para entender todo esto que nos están queriendo decir en muchas ocasiones los alumnos, ¿no? Y entonces, para fomentar la comunicación expresiva, ¿qué tenemos que hacer como maestros? Pues entonces tenemos que fomentar y propiciar situaciones en las que los alumnos se expresen, ¿no? Hagan ustedes una autoevaluación, no solo los docentes, también los psicólogos que están acá, que entran al grupo, los maestros de comunicación, el trabajador social, inclusive el rehabilitador físico, todos aquí, el director, el supervisor, hagan ustedes un intento de reflexión, piensen en algún alumno y piensen cuántas oportunidades dan a ese alumno para que se exprese. Pero fíjense bien, no estoy pidiendo que digan, que piensen en cuando ustedes les hablan, porque a lo mejor dicen, sí, es que yo le hablo mucho, digo, ¿qué quieres? Ay, mira, vamos a leer un cuento, o ¿sabes qué, Jesús? Vamos a la cocina a lavar tu plato, o sea, ok, eso no dudo que lo hagan. La pregunta aquí es la oportunidad que dejamos de que ellos se expresen, de que ellos nos contesten, de darles tiempo de respuesta, ¿no? Entonces vamos a ver que es muy importante, ahorita vamos a ver un poquito más a qué se refiere esto, brindar situaciones en las que los alumnos se expresen. Ahora, ¿qué es la comunicación expresiva? La comunicación expresiva, pues obviamente se refiere a cuando los alumnos o las personas van a emitir un mensaje. No sé si puedes pasar a la siguiente, Gaby, por favor. Entonces, la receptiva, van a recibir un mensaje y entonces aquí un punto importante es que para que el alumno pueda comprender el mensaje, tenemos que usar formas comunicativas que el alumno comprenda. Eso es bien importante, ¿no? Porque entonces, imagínense en nuestro caso, que yo les hablara en ruso, entonces ustedes realmente no habría una comunicación receptiva por parte de ustedes,
porque para que haya comunicación receptiva, ustedes tienen que comprender el mensaje, ¿no? Entonces yo puedo hablar esta plática muy fluidamente en ruso, pero obviamente nunca va a haber comunicación entre ustedes y conmigo porque no estamos usando el mismo código. Entonces, este segundo párrafo es muy importante. Para que el alumno pueda comprender el mensaje, tenemos que usar las mismas formas comunicativas que que el alumno comprenda, que el alumno usa, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debemos hacer como maestros? Bueno, volvemos a lo mismo de la vez anterior, fomentar situaciones en las que los alumnos se expresen, pero ojo, aquí hay otros dos criterios importantes. Retroalimentar lo que nos comunican. Y creo que aquí cometí un error en esta diapositiva. Creo que primero tendría que dar tiempo de respuesta acordes al alumno. Porque fíjense, vamos a suponer que yo les digo, a ver, maestros, quiero que por favor piensen en una actividad que hicieron en su planeación para esta semana que viene. Pero ahora, ¿saben qué? Díganme los materiales que van a usar. No, pero ¿saben qué? También coméntenme si en la hoja de observación del alumno lo pusieron. ¿Y tienen algo de la IPP? O sea, si ustedes se fijan, les estoy hablando, pero no les estoy dando tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, obviamente, si no les doy tiempo de respuesta, la comunicación tampoco se da. Entonces, para que haya una comunicación receptiva por parte del alumno, tenemos que darle tiempo a que el alumno nos responda acorde a sus características. Obviamente, esos tiempos de respuesta varían de alumno a alumno. Y una vez que el alumno nos responde, hay que retroalimentar lo que nos están comunicando, ya sea con voz o ya sea con otra forma comunicativa que ahorita vamos a ver cuáles son. Si prestamos mayor atención al modo en que enviamos nuestros mensajes a los alumnos, aumentaremos la posibilidad de que el mismo sea recibido por los alumnos, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver que para fomentar o ejercitar ese proceso de comunicación receptiva y expresiva, tenemos primero que nada que ser conscientes de la importancia de la conversación, ¿no? Pero además tenemos que desarrollar la capacidad de observación. Fíjense, yo siempre pongo este ejemplo cuando digo esto de desarrollar la capacidad de observación. Yo recuerdo mucho cuando yo llegué al CAM, donde trabajo ahorita, recuerdo que el primer día, bueno, hicimos la entrega a recepción, no sé qué, y entonces ya el segundo día dije, bueno, pues voy a entrar a los salones para empezar a conocer a los alumnos, ¿no? Y entré a un salón, y entonces cuando entro, había un alumno que está en un nivel de comunicación de nutrición, ahorita vamos a ver cuál es ese, que es un nivel donde el alumno está ensimismado, y entonces yo recuerdo que el alumno hacía, y la asistente educativa de ese grupo me decía, ay maestra, es que ya se cansó, lo voy a mover. Y al rato me decía, o sea, el alumno decía, y decía, maestra, ya se cansó, me ayuda a pasarlo a la colchoneta. Y lo pasamos a la colchoneta, ¿no? Y al rato el alumno decía, es que tiene hambre, maestra, pero ya va a llegar su mamá, porque su mamá trae su comida todos los días. Y efectivamente llegaba la mamá y ya se le dio la comida, ¿no? Y al ratito, es que creo que ya se hizo, maestra, vamos a revisar el pañal, ¿no? Entonces yo estaba observando nada más y bueno, y participaba y ayudaba, y yo decía, es que hice exactamente el mismo sonido, o sea, no sé si esta chica a lo mejor me está cuenteando porque es mi primer día y no los conozco, no lo sé, ¿no? Algo así pensé. Pero obviamente, ya con el paso del tiempo que vas entrando al salón y estás ayudando en el grupo y estás conociendo a los alumnos, y eso es que yo no era la maestra del grupo, ¿eh? Te das cuenta que efectivamente ese sí tiene diferencias para cada situación, ¿no? A lo mejor cuando ya está cansado es un más largo, ¿no? O a lo mejor cuando tiene hambre es un más alto en cuanto al tono. Entonces te das cuenta cómo es tan importante la capacidad de observación para poder estar en sintonía con los alumnos y poder saber cómo comunicarte, ¿no? Y entonces, una vez que yo ya identifico cuáles son las formas comunicativas, el tercer punto es hablar el mismo lenguaje que nuestros alumnos, ¿no?
Y esto es bien importante porque implica entonces el ejemplo que les di anteriormente de que si hablo ruso-español, bueno, aquí implica entonces que se dé la comunicación, ¿no? Y finalmente, pues dar el tiempo de respuesta al alumno acorde a sus características. Este último punto es muy, muy importante. Porque si no doy tiempo de respuesta, si yo lo hago por el alumno, porque estoy desesperada, porque tengo otros alumnos y quiero que pase el tiempo y que me responda, entonces no se establece una comunicación. Y recuerden que la comunicación implica una conexión y que la comunicación es muy importante para el aprendizaje. Ahora, la interacción de conversación precede al lenguaje oral, ¿no? Podríamos decir, fíjense, cuando yo tomé un curso, un diplomado de Perkins, justamente, y hablaban de la conversación, yo la primera vez que oí esto, yo me quedaba pensando, o sea, pero ¿por qué usan la conversación? O sea, no entiendo. Yo estaba muy cerrada a la conversación oral, ¿no? Dice, pero es que si los alumnos no hablan, ¿a qué se refiere con la conversación? Y luego vas aprendiendo que esta conversación se refiere a esa interacción que hay con el alumno y que esa conversación inclusive puede ser con movimiento, ¿no? A lo mejor si es un alumno que le gusta porrear la palma de la mano por la sensación que tiene en algún objeto y tú pones la palma de la mano para que el alumno haga esto y quitas la mano y él te agarra la mano y vuelves otra vez a hacer el contacto con el aporreo de la palma, esa es una conversación. O sea, él ya te dijo, me gusta. Y tú al poner otra vez la palma, le estás diciendo, entiendo que te gusta y te apoyo a hacerlo. O sea, eso es conversar con el alumno, establecer un intento de comunicación y dar una respuesta y retroalimentar, ¿no? Los niños y los adultos cercanos se involucran en incontables conversaciones no verbales. Inclusive ustedes piensen, los que tienen hijos, o sea, cómo cuando son pequeños, los niños que no tienen lenguaje verbal, cómo conversamos a través de sonrisas, a través de cosquillas, a través de abrazos. Y entonces vemos que ese intercambio de miradas, sonrisas, expresiones faciales, movimientos corporales, sonidos, ir hacia adelante, ir hacia atrás, por ejemplo, todo eso estamos conversando con un lenguaje no verbal, ¿no? Cuando converso con el alumno, propicio que el alumno me conozca, pero también que yo lo conozca. Propicio que anticipe actividades, propicio que participe en actividades, inclusive que tome decisiones. Ya no quiero, quiero más, no me gusta, quiero eso. O sea, puede tomar decisiones, pero volvemos a lo mismo. Yo tengo que conocer la forma comunicativa del alumno, ¿no? Y entonces, para llevar a cabo esos propósitos comunicativos que se llaman funciones, podrán emplear diferentes habilidades comunicativas que se llaman formas, ¿no? Que pueden ser vocales, no verbales, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver justamente esas funciones y formas comunicativas que pueden usar los alumnos y que es muy importante que nosotros conozcamos. Vamos a tomar, hay varias clasificaciones, nosotros vamos a tomar el ejemplo y el criterio que utiliza el maestro Van Dyke sobre las funciones, formas y niveles comunicativos, ¿no? Este es el maestro, desafortunadamente falleció hace 2, 3 años, realmente fue de los primeros en trabajar con productos escritos en relación a la discapacidad múltiple. Y bueno, el maestro Van Dyke nos comenta algunas de las cuestiones que vamos a ver Buen día. buenos días, en la siguiente actividad, ¿no? Las experiencias motoras, vamos a ver que para ellos es muy importante que la comunicación a través del movimiento, las experiencias motoras constituyen el fundamento de todo aprendizaje basado en las interacciones sistemáticas entre el niño y su ambiente. Es decir, vamos a ver que esto motor, es lo que les decía, eh, es el fundamento y si ustedes recuerdan, esto no está peleado con, o mejor dicho, o apoya
la teoría de Jean Piaget, ¿no? Que habla de cómo el primer periodo de desarrollo de las funciones cognitivas es el periodo sensoriomotor. Y entonces, en el periodo sensoriomotor, ¿qué hace el alumno? A través del movimiento y de interacciones sistemáticas, va a estar aprendiendo, construyendo las bases de lo que posteriormente serán las funciones formales. Entonces, el maestro Bandai dice lo mismo, ¿no? Que el movimiento forma parte de todo lo que el niño hace y que es el medio a través del cual descubre el mundo, pero también su individualidad, porque fíjense, muchas veces algunos alumnos no hay esa separación de la madre, ¿no? Hay esa simbiosis con la madre. Entonces, a través del movimiento justamente es cuando descubrimos que la madre es un ser y yo soy ajeno, que puedo ser independiente, puedo moverme y puedo hacer cosas diferentes a la madre, ¿no? Otros autores afirman que durante los primeros años de vida, la cognición, la comunicación y el aprendizaje motor también mantienen relaciones armónicas y que un problema en una de estas esferas puede provocar trastornos o dificultades en las otras dos que quedan, ¿no? Alguna cuestión en la cognición o en la comunicación va a afectar también el aprendizaje motor y viceversa, en cualquiera de ellas, ¿no? Y finalmente, lo que les decía de Piaget, también es fundamental el proceso de aprender y construir a través de las sensaciones en la etapa sensoriomotora, ¿no? Entonces, vemos cómo con esta base el método Bandai considera el movimiento como el vehículo para lograr un diálogo entre el alumno y el mundo exterior. En este método, en esta metodología que propone Bandai, las actividades motoras, es decir, el movimiento, son muy importantes, ya que a través de estas actividades motoras los estudiantes perciben las cosas y logran relacionarse con el contexto. Recordemos que el movimiento, como les decía, por ejemplo, en la etapa sensoriomotora de Piaget, estamos hablando en un desarrollo normal, ¿no? En un desarrollo de alumnos sin discapacidad, pero en el caso de los alumnos con discapacidad, específicamente múltiple, este movimiento, esta posibilidad de interacción con el mundo, muchas veces está en diferentes medidas limitada. Entonces, nosotros como maestros y la familia también, lo que tenemos que hacer es acercar ese mundo a este alumno para que pueda ir construyendo conceptos y conociendo el exterior, ¿no? El desarrollo de una relación recíproca entre el niño y adulto en la que ambos se muevan y actúen juntos permite primero al niño descubrir su propio cuerpo como instrumento para explorar el mundo. Al niño aprende a usar las manos, aprende a usar pues las partes del cuerpo que pueden mover, aprende a desplazarse, ¿no? Y este sistema de aprender haciendo permite al alumno adquirir conceptos, pero también, sobre todo, entablar relaciones sociales y, lo más importante, influir en su medio. Esto de influir en su medio se refiere a tomar decisiones. O sea, imagínense que ustedes no puedan tomar ninguna decisión, que siempre alguien les diga qué hacer o qué no hacer, les dé lo que el otro alguien interpreta que ustedes quieren comer, y les ponga la ropa que el otro alguien interpreta que ustedes deben usar, ¿no? Y entonces ustedes no podrían influir en su medio ambiente, ¿no? Entonces, en este caso, la comunicación está no solo para conocer, sino para también la toma de decisiones, que la toma de decisiones va encaminada a la autodeterminación, es decir, a la posibilidad de que yo como ser individual pueda tomar decisiones sobre lo que yo quiero hacer en mi vida o con mi vida, ¿no? Por lo tanto, la educación se considera un proceso de mejora, o sea, nuestra intervención en los salones, de la cantidad y la calidad de las interacciones entre el alumno y las personas, objetos y acontecimientos de su entorno. El movimiento es la base del proceso de asignación de significado a los objetos, ya que las cosas se van a tornar significativas cuando el alumno pueda hacer algo con ellos. Por ejemplo, en este momento, no sé si acá están escuchando, está pasando un avión, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo al alumno le diga, hoy vamos a ver los medios de transporte. Mira, el avión y el submarino y el helicóptero. O sea, a lo mejor esto no es algo significativo para el alumno porque desde su entorno inmediato, o sea, él no podría ni manipular, ni hacer, ni vivir la experiencia
en este momento, ¿no? Entonces, vamos a ver que tenemos que la base es partir de lo inmediato, partir del contexto e ir poco a poco ampliando ese contexto y a otras experiencias significativas, ¿no? Vamos a ver ahora, entonces, ahorita, este enfoque educativo, qué es lo que tenemos que hacer en los salones, pero basados en la comunicación y el movimiento. Desde este sentido del enfoque de movimiento, la función del profesor es proporcionar puntos de referencia que permitan al alumno organizar su mundo, ¿no? Y estimular y motivar al niño para comunicarse y relacionarse con el mundo que lo rodea. Este último punto B es lo que les decía, es decir, cómo fomentamos la comunicación receptiva y expresiva, cómo tenemos que dar los tiempos de respuesta y también cómo tenemos que este, esperar que el alumno responda y hablar su mismo nivel comunicativo, ¿no? Su misma forma comunicativa. Vamos entonces, ya hemos mencionado varias veces el término de niveles, formas, funciones. Vamos entonces ahorita a ver cuáles son los niveles comunicativos, que es lo primero que tendríamos que identificar en nuestros alumnos, ¿no? Entonces, vamos a ver que Bandai nos habla de 7 niveles comunicativos, que son los que tenemos acá. Vamos a ver cada uno de ellos y entonces, en el caso de los docentes, tanto de comunicación como de grupo, aquí cuando se realiza la planeación, lo que tenemos que hacer en las actividades es intentar llevar al alumno al otro nivel de comunicación. Es decir, si está en un nivel de resonancia, ¿qué actividades tenemos que hacer para que pase a un nivel de movimiento coactivo, ¿no? ¿O qué actividades tenemos que hacer para que pase a un nivel de referencia no representacional? Ahora, también es muy importante por eso la evaluación psicopedagógica, porque también esto nos va a permitir saber las posibilidades reales del alumno y tampoco exigirle más de lo que podría hacer, porque también eso va a implicar frustración tanto para el alumno como para el docente. Vamos a ver entonces cada uno de esos niveles. El nivel de nutrición es aquel en el que el desarrollo de un vínculo social de afecto entre el niño y una persona es el objetivo o la característica principal de ese nivel, ¿no? Yo establezco un vínculo fuerte, generalmente con el cuidador, ¿no? Nutrición se refiere a ese sentimiento de seguridad. Es la primera relación que se establece, ¿no? Y que esta primera relación es crucial para las demás relaciones. Pensemos en un niño recién nacido. Cuando hablamos de nutrición, no nos referimos al proceso de alimentación o de amamantamiento, sino nos referimos al proceso de la seguridad, la cercanía, el estar en contacto con esta persona, sea la madre o un cuidador, y que permite al alumno tener, o al niño, perdón, tener la sensación de seguridad, ¿no? Y entonces, para esto, en el caso de nuestros alumnos, por ejemplo, si tenemos un alumno que está en el nivel de nutrición, en ese nivel generalmente está ensimismado, no hay mucha respuesta a estímulos externos, y entonces es importante limitar el número de personas que trabajan con alumnos en estas circunstancias. Aquí serían 2 o 3 máximo las personas que estarían en contacto con este alumno en la escuela, porque esto hace que el alumno pueda estar identificando al personal que se le está acercando, ¿no? Y establecer una rutina de actividades cotidianas a su alrededor. Actividades que ya vimos que estas cuestiones de rutina son muy importantes para todos los alumnos, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel. El segundo nivel se llama resonancia, que ese ustedes lo han escuchado mucho. Permíteme un momentito, por favor, voy a cerrar una ventana, permítame. Perdón, es que no sé si ustedes lo oían, pero yo aquí estaba escuchando mucho escándalo. Entonces, bueno, este nivel de resonancia se llama resonancia porque son movimientos rítmicos que reverberan, como que eco, reflejan desde el niño cuando se interrumpe súbitamente un estímulo agradable, ¿no? Al trabajar en ese nivel, el adulto es quien primero guía los movimientos del alumno, se mueve con el niño mostrando objetos que poco a poco le interesan o movimientos que le agraden y de pronto para y espera la reacción del niño. Y cuando el niño haga la reacción, el adulto responde a esa acción. Fíjense,
hace poco, la semana pasada, estaba yo trabajando con una zona y una de las maestras me decía, es que este alumno no hace, o sea, no responde a las actividades, probablemente sea un nivel de nutrición, me decía. Entonces le damos muchos materiales y ya hicimos varias actividades y con harina y hacíamos muchas cosas, pero pues no avanza. Entonces, fíjese acá la importancia de saber esos niveles. Ok, si él está en un nivel de nutrición, de nada sirve que yo le presente materiales maravillosos o materiales diversificados, complejos, porque no está respondiendo a las necesidades del alumno, a las características del alumno. Pasa lo que vimos en una diapositiva de las primeras que mostré, que no estamos hablando el mismo lenguaje que el alumno. Entonces, si un alumno está en un nivel de nutrición, lo primero que tengo que trabajar son actividades de resonancia. ¿Qué significa resonancia? Resonancia quiere decir que tengo que fomentar la intención comunicativa, que el niño pida, que el niño se exprese. ¿Y cómo lo hago? Con actividades, tengo que identificar, o sea, observar muy bien al alumno qué movimientos hace, qué movimientos le gustan. Generalmente empezamos con movimientos que le gustan, obviamente, ¿no? ¿Y qué objetos? Y entonces, esa interacción, como el ejemplo que les decía, este alumno que no le hace caso a nadie, pero todo el tiempo está así, 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 entonces quiere decir que ese es un movimiento autoestimulante. Entonces, si ese es el movimiento que hace y que yo veo que se autoestimula, vamos a agarrar ese movimiento para poder hacer un ejercicio de resonancia y entonces empezar a hacer la comunicación con el alumno, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas actividades de resonancia yo las tendría que hacerse de manera individual, obviamente, y a lo mejor si este es un alumno que esté en un nivel de nutrición y quiere hacer algo para pasar a la resonancia, a lo mejor implica que también su planeación es individual y que no entra en la planeación del grupo, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos de resonancia. Perdón, bueno, cuando el niño inicia una acción, se mantiene entonces el flujo conversacional. La distancia que separa al niño del adulto es escasa o es inexistente. O sea, aquí es muy importante la cercanía física con el alumno, ¿no? O sea, este contacto de las manos o ese contacto a lo mejor en los hombros o este contacto a lo mejor si es el pie el que puede mover el alumno, de tocar el pie del alumno, ¿no? Y todas las actividades de resonancia tienen la forma de parar y comenzar. Es decir, yo hago la actividad y paro. Espero respuesta. Retroalimento. Comienza. Paro. Espero respuesta. Comienzo. Retroalimento. O sea, esas son las actividades de resonancia, ¿no? Y vamos a ver que estas actividades de resonancia hay muchas que podemos hacer. Ustedes deben conocer, bueno, la que siempre se usa como ejemplo es cuando se están balanceando. No sé si ustedes han oído de esa actividad, ¿no? De que abrazan al niño, balancean, se detienen. ¿Y qué es lo que hace ustedes también los que tienen hijos pequeños, ¿no? El niño enseguida como que hace esto así. Y ese así que significa, quiere más, ¿no? Y seguimos balanceando. Pero hay otras actividades de resonancia que podemos hacer, ¿no? Como por ejemplo la que les decía de la palma de la mano. Aquí, ¿qué actividad? Vamos a ver que tenemos que observar al alumno. Por ejemplo, también podemos tapar al alumno con una gasa transparente de colores y destapar. Tapar, obviamente yo adentro de la gasa también, y destapar. Tapar y destapar, y me quedo. Y entonces tengo que esperar que el niño dé la respuesta de que quiere más. Perfecto, quieres más para que yo haga el movimiento. Aquí es importante que el niño pida, parar y esperar que el niño pida. ¿Y cómo va a pedir? Híjole, ahí sí está difícil, porque entonces tenemos que observar cómo va a pedir. Puede ser con una sonrisa, puede ser con cerrar el ojo así, puede ser que voltee a ver la manta que le estoy poniendo encima. Es decir, de diferentes maneras, ahí tenemos que estar muy abusados para saber qué es lo que el alumno está haciendo para responder, ¿no? Entonces, esos movimientos de resonancia despiertan la atención del niño y además esas actividades favorecen que el alumno cambie el objetivo primario de las conductas del yo al mundo externo. Y ojo, este nivel de resonancia es el primer nivel donde hay intención comunicativa. Ya a partir de que el alumno ha consolidado el nivel de comunicación de resonancia,
podemos entonces empezar a trabajar calendarios. Este nivel de resonancia se logra por lo general a través del cuerpo y a través de la estimulación sensorial. Y aquí tenemos otros ejemplos que, bueno, ya hemos visto, ya he explicado estos, ¿no? El balanceo, y puede ser con un objeto, como el ejemplo de la manta que yo les decía, ¿no? Y aquí vemos como en todo momento, vemos que está, por ejemplo, en la primera figura por atrás, pero aquí estamos en la siguiente figura de abajo, está del lado el cuidador o el maestro, en la tercera figura de abajo está de frente, es decir, el cuidador puede variar o el maestro puede variar de posición, pero sí se requiere el contacto físico. Vamos a ver también que algunos autores señalan la necesidad de que el educador penetre en el universo del niño en este nivel, ¿no? Y que se desarrolle un diálogo no verbal, ¿no? Y entonces aquí es importante entender qué me está comunicando el niño, lo que les decía, ¿no? Intentar enseñar al niño también como, conductas comunicativas propias. No necesariamente tiene que ser algo convencional, pueden ser gestos, señas propias. El siguiente nivel es el de movimiento coactivo. En este nivel, el alumno ejecuta una acción o actividad o tarea, pero la ejecuta en paralelo. Fíjense, aquí ya aprendió el niño. Yo ya puedo hacer con él que me copie o me siga, permita que yo lo toque y haga un movimiento en paralelo con él, ¿no? Y entonces esto ya implica mayor separación física, ya no es tan pegadito a él, pero aunque haya esa distancia física, sí se requiere una inducción, o sea, lo voy a inducir, nosotros llamamos instigación física parcial o total para hacer este movimiento coactivo. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí en los movimientos de todo el cuerpo son los más habituales en esta fase inicial del movimiento coactivo, ¿no? Y pueden ser que le pongamos como ciertos obstáculos para que el niño sortee, pueden ser actividades de este tipo, o pueden ser también que cuestiones como limpiar la mesa, colocar los platos o materiales en su sitio, vestirse, por ejemplo, sean actividades en donde yo haga movimiento coactivo. Y entonces aquí implica que yo hago la instigación física total y en algunos casos parcial o en algunos casos poco a poco me voy separando y ya solamente son a través de señas táctiles esa instigación física que voy dando al alumno. También vamos a ver que estos alumnos que están en movimientos activos tienen un nivel prelingüístico, ¿no? Pero aunque tienen un nivel prelingüístico, ellos ya saben qué se espera de él, ¿no? Y esos movimientos tenemos que buscar siempre que sean funcionales y por eso tiene que contemplarse el uso de actividades y de objetos cotidianos para que él lo pueda relacionar y sean significativos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, acá vean cómo aquí el asistente está ayudando a la niña a limpiar la mesa, le toma la mano, ese es el movimiento activo, y lo hace con ella. Lo que se pretende es poco a poco ir soltando y que ella lo haga por sí sola. Y aquí tenemos también a la misma niña, pero ya en la escuela, aquí tenemos una actividad con la madre de familia de cómo hacer el cepillado de dientes y aquí lo importante es el movimiento coactivo para que ella poco a poco lo vaya haciendo por sí sola, ¿no? El objetivo de trabajar este nivel es favorecer el conocimiento de la realidad y la experimentación ya del mundo más cercano, ¿no? Y entonces acá vamos a ver igualmente que se requiere el contacto físico, no tan cercano como con el estado de nutrición. Aquí en el nivel de movimiento activo hay contacto físico, pero más separado, ¿no? Y entonces también se denomina una cuestión de imitación concurrente porque requiere del apoyo del adulto, ¿no? Ok, vamos a ver. Entonces, aquí vemos que los movimientos paralelos estimulan al niño para que siga al adulto. Y lo que se pretende es que esto pase, pues, un tiempo, que pueden ser semanas, meses, un año, no sé, o años, de manera que el alumno aprenda
esta actividad que se está practicando a través del movimiento coactivo y posteriormente la pueda realizar solos. No me aparecen los subtítulos a mí. No sé si le aparecen a ustedes. ¿Quieres que nos volvamos a detener, Gaby? Ya están apareciendo, creo. Si quieres, quito nuevamente, vuelvo a poner la Por favor. función y probamos. Gracias. Pasamos a la siguiente. Tenemos ahora el nivel de referencia no representacional. En este nivel, el alumno logra reconocer e identificar las partes del cuerpo, identificar y señalar objetos. O sea, aquí, si ustedes se fijan, ya es un nivel más avanzado en cuanto a la expresión comunicativa, ¿no? El alumno ya ha alcanzado un nivel de comunicación que le permite reconocer objetos, personas o acciones por las cualidades significativas que le caracterizan mediante referencias, y esto le ayuda a seguir secuencias, ejecutar tareas, emitir demandas. En este nivel vamos a ver que van a empezar a utilizarse objetos relacionados con la actividad. Y fíjense cómo acá, por ejemplo, en este momento del movimiento coactivo, que ya está en ese nivel, a lo mejor también tiene relación con el calendario que va a usar. Porque entonces aquí ya podemos hablar de un calendario de objetos, pero a lo mejor como ya está en el nivel de movimiento coactivo, este calendario ya puede incluir todas las actividades que hacen en el día. A diferencia del anterior, que vamos a ver que pueden hacer un calendario siempre con objetos, pero no de todas las actividades del día. En la siguiente diapositiva vemos cómo aquí a través del tacto se le está pidiendo que dé la mano, ¿no? Entonces, cómo ya empiezan aquí ya a ver alguna complicidad comunicativa, es decir, ya hay un establecimiento de movimientos o de señas que pueden servir para comunicarse. El alumno sabe que cuando le tocan la mano, le están pidiendo que él extienda el brazo, la mano o que toque algo, ¿no? Entonces, vemos cómo a partir de ese nivel se van empezando a sistematizar algunas estrategias o señas, movimientos comunicativos, ¿no? El nivel 5 es el de imitación diferida. Y entonces, en este nivel, el niño es capaz de reproducir un modelo. Es decir, en el nivel anterior de movimiento coactivo, lo que hacía era intentar, el maestro, perdón, era intentar consolidar el movimiento o hacer que el alumno aprendiera alguna actividad. En este nivel de imitación diferida, ya esperamos que el alumno lo haga, obviamente como su nombre lo dice, imitación diferida, que el alumno lo haga sin la presencia del adulto, ¿no? Los alumnos que logran realizar estas imitaciones también logran ampliar su vocabulario gestual y oral, ¿no? Las actividades de imitación se emplean para enseñar al niño cómo se hacen las cosas y a reforzar la capacidad del niño para ampliar sus imágenes mentales. En esta imitación diferida, se llama diferida porque el niño reproduce un modelo cuando éste ha dejado de estar presente.
Y aquí vemos como, por ejemplo, la alumna ya aprendió a levantar la mano cuando escucha su nombre, pero fíjense, esto que hace esta alumna de levantar la mano cuando escucha su nombre, ha sido un proceso de trabajo de meses, ¿no? Cada vez que decían su nombre, porque estamos en el pase de lista, ¿dónde está? Y decimos su nombre, ¿no? Y entonces la maestra lo que hacía era levantaba aquí, yo, y cada vez que, ¿dónde está? Y aquí, o sea, y cada vez, bueno, hacer ese trabajo con la alumna hasta que después de algún tiempo la niña puede hacer la imitación y hacer el movimiento ella sola, ¿no? O por ejemplo, aquí tenemos a otra alumna que se le está enseñando a apagar la luz muchos meses. Cuando salía del salón había que ir con ella, agarrar su mano, apaga la luz, apaga. Muchos meses hasta que al final ya del ciclo escolar ella, por ejemplo, puede decir, cuando salimos del salón, ¿qué hacemos? Keila, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, apagar la luz y ya ella va y lo apaga, ¿no? Entonces vemos que ya son movimientos que ellos realizan, invitación diferida, pero que obviamente comenzaron como un movimiento coactivo, ¿no? En el siguiente ejemplo, bueno, los movimientos que tienen por el propio cuerpo se consideran más básicos y vamos a ver que ya lo ejecutan sin que medie tanto contacto corporal con el cuidador, ¿no? Entonces van a ver que las actividades se realicen con objetos, volvemos a lo mismo, que el componente motor sea obvio y cercano. Aquí hay su juguete predilecto, el peine, el vaso, el apagador, el pase de lista, o sea, son actividades cotidianas donde tenemos que empezar a propiciar esta imitación diferida, ¿no? En cuanto ya, fíjense cómo aquí estamos avanzando en gestos naturales, el nivel del alumno, en este nivel el alumno ya logra utilizar una representación motora, pero se llama natural, gesto natural, porque es una representación motora espontánea para expresar algo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, en situaciones cotidianas. Acuérdense que partimos del enfoque ecológico funcional, entonces siempre lo que hagamos va a ser con situaciones cercanas al alumno y poco a poco vamos a ir ampliando, ¿no? El gesto natural se define como una representación motora de un modo en que el niño emplea normalmente objeto, ¿no? Y vamos a ver que el gesto se hace con el objeto presente. Inicialmente el gesto se hace con lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo quiero que el niño coma, tengo que presentar el plato y a lo mejor si ese va a ser el movimiento es comer, por ejemplo, o comer, o comer, o comer, o sea, según las posibilidades motoras del alumno, ¿no? Y cada vez que el alumno va a comer, vamos a hacer simultáneamente esa seña o ese gesto, ¿no? Quiero más, 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 o sea, pero lo vamos a hacer en el contexto y de manera que también en ese momento podemos agarrar la mano del niño y decirle más, más, o sea, para que el niño vaya asociando ese gesto natural al contexto o situación específica de que se trate, ¿no? Vamos a ver que estos gestos naturales se desarrollan a partir de las mismas cosas que el niño haga, ¿no? Pero también con las cualidades motoras que tenga, ¿no? Vamos a ver que los gestos naturales, en que el movimiento manual en muchas ocasiones es casi idéntico a la acción del objeto. Lo que les decía, comer, por ejemplo, porque cuando tú agarras y comes, entonces, el gesto es comer, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, así es el gesto natural. En otras ocasiones, no, ¿no? Por ejemplo, también es idéntico cuando decimos más. Cuando ustedes quieren pedir algo, ¿qué hacen? Extienden la mano, ¿no? Entonces, el gesto natural es parecido a lo que yo voy a trabajar con el alumno. Sin embargo, a lo mejor hay algún gesto que no puede ser tan parecido a lo natural y que poco a poco ustedes pueden ir introduciendo en el proceso de comunicación. Aquí, esto ya lo hemos dicho, el educador inicia el gesto inmediatamente después que lo que el niño está haciendo para que haya esa asociación. Si no lo hacemos inmediatamente, el niño no logra la asociación, ¿no? Entonces vamos a ver que es muy importante hacer el gesto con el objeto o en la situación de que se trate, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo estos gestos pueden ser de dos tipos, vocales o físicos. Señales vocales, perdón, o señales físicas. Vamos a ver las primeras.
Las señales vocales se refieren a pautas vocales. Por ejemplo, el estudiante se ríe para expresar placer, ¿no? O a lo mejor puede tener algo de voz y entonces la voz proyectada. O este ejemplo le decía, o sea, esas cuestiones de variación son señales vocales que los alumnos están dando, ¿no? Pero también, bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver que pueden usarse señales físicas. Y entonces aquí tenemos movimientos de todo el cuerpo. Por ejemplo, el alumno camina hacia el garrafón de agua y se para junto al garrafón de agua para indicarme que tiene sed. O pueden ser signos manuales. Por ejemplo, que el alumno me agarra la mano y la pone hacia lo que quiere, por ejemplo. O me agarra la mano o el vestido y me lleva hacia donde quiere, ¿no? O puede ser que apunte, o expresiones faciales, por ejemplo, que abre los ojos, o que cierra para decir en alguna situación de negación, movimientos oculares, gestos naturales, por ejemplo, de levantar los brazos indicando que desea que le quiten el suéter, por ejemplo. Vamos a ver que acá, vean este ejemplo, este niño como me agarra la mano y está llorando porque quiere que yo vaya ahí arriba donde está la pelota, arriba hay un anaquel, donde están los desayunos. Entonces él quiere comer y me está agarrando que yo baje su comida, ¿no? Entonces vamos a ver que son gestos naturales para la comunicación. Una vez que se han trabajado los gestos naturales, entonces ya pueden empezarse cuestiones más formales, ya sea signos manuales de la lengua de señas o cuestiones más ya formales, y que esto ocurre gracias al proceso de desnaturalización y de descontextualización del objeto, ¿no? Que esto es algo muy ya abstracto, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a ver que el siguiente nivel, entonces, cuando ya hay una descontextualización, son los símbolos. Entonces, aquí en los símbolos quiere decir que el niño ya puede utilizar estas cuestiones de los gestos naturales, darles una convencionalidad porque ha habido una desnaturalización y una descontextualización. La primera se refiere a que hay una modificación gradual del gesto natural a una seña más formal, a una seña, a lo mejor si vamos a usar lengua de señas, por ejemplo, y la descontextualización se refiere a que entonces el alumno puede generalizar y puede hacer tanto anticipaciones e imágenes mentales para aplicar esa seña o ese gesto a otras situaciones o a otros contextos. Y entonces, dentro del nivel de símbolos, vamos a ver que entra la lengua oral, entra la lengua de señas mexicana, entra el español escrito, entra el braille, o sea, ya entra todo el sistema de símbolos. Qué bueno, a lo mejor no todos los alumnos pueden alcanzar ese nivel de comunicación. Entonces ahora les voy a pedir el favor, así realmente un minuto, piensen en un alumno que tengan, inclusive los directores, piensen en algún alumno, el supervisor, algún alumno que tengan, e intenten identificar su nivel de comunicación. No lo van a escribir ni lo van a mencionar, es que ustedes piensen, Juan, ¿cuál es su nivel de comunicación según el desempeño que tiene el alumno? Bueno, y no sé si fue fácil identificar el nivel de comunicación, y sin embargo, eso es lo que tendremos que hacer con cada alumno. ¿Cuál es su nivel de comunicación? ¿No? Obviamente, para esto existen varias pruebas, generalmente son pruebas funcionales, evaluaciones funcionales, que bueno, en otro momento vamos a dar algunas pláticas sobre eso, sobre las evaluaciones funcionales, sobre el mapa de comunicación, sobre la matriz de comunicación, que aunque quien lleva la directriz de eso es la maestra de comunicación, realmente para esas evaluaciones funcionales
participa todo el equipo interdisciplinario del campo. Entonces, bueno, este alumno, el que empezaron ahorita, no lo olviden porque nos va a servir para otro ejemplo de una actividad individual que vamos a hacer en un momento más. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya vimos los niveles. Vamos a ver ahora las formas. La siguiente, por favor. Las formas comunicativas se refiere a los medios por los cuales podemos expresar a otra persona alguna de nuestras intenciones comunicativas. Por ejemplo, pasamos a la siguiente. Estas formas se pueden, mediante estas formas, perdón, se puede solicitar una actividad, un objeto, pedir la compañía de una persona, es decir, tener una comunicación receptiva y expresiva. Las formas comunicativas, algunas son presimbólicas y otras ya son simbólicas. Obviamente ustedes, después de la explicación de los niveles de comunicación, verán que los niveles presimbólicos de las formas comunicativas corresponden a los primeros niveles de comunicación y que las formas simbólicas corresponden pues ya a la de símbolo, ¿no? El último nivel que acabamos de ver, que es el nivel de símbolo, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, aquí tenemos los niveles de comunicación y en rojo tenemos las formas comunicativas. Aquí, ojo, compañeros, los niveles y las formas no están en relación, es decir, el número 1 nutrición es número 1 claves de contexto, número 2 resonancia, número 2 claves de movimiento, no es así. O sea, estas formas comunicativas pueden ser usadas en diferentes niveles de comunicación. Obviamente, las formas las últimas formas de señas formales, lectura y demás, sí están más enfocadas a el nivel de símbolos, pero las anteriores pueden estarse usando en diferentes niveles de comunicación. Vamos a ver de manera breve cada una de las formas. Tenemos claves de contexto, y aquí nos dice donde tienen que estar pendientes, es lo que dice la línea de abajo. Es una forma no simbólica. Y entonces vamos a ver que la clave de contexto se refiere a que el contexto, el ambiente, nos da señales que entonces permiten que el alumno pueda identificar el lugar o la actividad a realizar. El ejemplo que yo siempre pongo es cuando de este nivel es, por ejemplo, en el CAM, el salón de inicial estaba junto al taller de cocina. Entonces, cuando los alumnos de taller, por más que les decíamos que fueran cuidadosos y demás, pero nunca nos hicieron caso, empezaban a sacar las charolas para servir el desayuno en los salones, hacían escándalo, se oía mucho el escándalo de las charolas, cómo las aporreaban en las mesas donde están sirviendo los desayunos que van a llevar a los salones. Entonces, algunos alumnos de inicial, cuando oían el aporreón de las charolas, empezaban a hacer el movimiento porque ya sabían que la comida llegaba, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esa clave de contexto me da la pauta para organizar y saber que algo viene o que algo va a pasar, ¿no? Y aquí es bien importante esta lámina porque esta organización la vamos a tener en todas las formas comunicativas. Ok, si el alumno está usando claves de contexto, ¿cómo debo yo expresarme? Es decir, ¿qué tengo que hacer, no? Pues, por ejemplo, el alumno sabe qué va a comer porque está puesta la mesa y se agita, ¿no? O sabe que va a salir porque oye el timbre y se agita, por ejemplo. Y la receptiva, o sea, ¿qué puedo yo hacer? O sea, ¿cómo puedo hacer para que él reciba, para que él empiece a construir conceptos? Pues puedo usar el timbre de un despertador para asociarlo a una actividad, por ejemplo, o puedo poner en la casa, por ejemplo, el agua corriendo cada vez que lo voy a bañar para que él sepa que cuando escucha el agua es que se va a bañar. O, por ejemplo, cada vez que va a comer, siempre le pongo un babero para que él entienda que ese babero está relacionado con la comida. O, por ejemplo, cuando ya se va a ir o cuando va a hacer alguna actividad que le gusta, lo voy a cambiar de la silla de ruedas a un sillón para que vea la tele. Cada vez que le desabrocho el cinturón. Entonces, fíjense cómo son claves de contexto que ayudan al alumno a organizarse. Pero ojo, en esta parte de comunicación receptiva, esas actividades que yo voy a hacer tienen que ser constantes y sistemáticas. Acuérdense lo que decía, cada vez que yo hago algo, presento el estímulo. Cada vez que va a haber una actividad o antes de la actividad, presento el estímulo.
para que yo le dé la pauta al alumno para poder hacer la asociación. En la clave de movimiento, aquí son movimientos corporales. ¿Se acuerdan que vimos señales vocales y señales físicas? ¿Se acuerdan? Y las señales físicas, ¿se acuerdan? Eran 4. Bueno, aquí esas señales físicas se usan mucho, están relacionadas con las claves de movimiento, ¿no? Y entonces son movimientos corporales que el alumno realiza para darme a entender algo. Fíjense acá, este niño, Cris, vamos a ver que cada vez que cuando ya quería irse, que ya no aguantaba estar en el salón porque tenía periodos cortos pues de atención y de tolerancia a tanto estímulo, lo que hacía era que se caminaba y se paraba en la mochila. Junto a las mochilas, perdón. Ahí ven ustedes el perchero de las mochilas. Entonces, ¿qué mejor señal nos está dando que se quiere ir? Se para, ahí está muy claro, ¿no? Se para y se queda parado junto a las mochilas. Eso significa, ya me quiero ir. No hay comunicación lingüística, o sea, señas, perdón, signos verbales formales. Nada más se para de su asiento y camina hacia las mochilas y ahí se queda. Eso quiere decir, ya me quiero ir, ¿no? Pero entonces, así como hace ese movimiento con las mochilas, hace muchos movimientos con otras cosas. A partir de la observación, podemos identificar qué quiere decir. Y entonces viene el proceso de comunicación, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en claves de movimiento, ¿qué puedo hacer yo? Pues el alumno, ¿cómo lo hace? Mueve el cuerpo hacia objetos. El alumno relaja su cuerpo en presencia de estímulos agradables. Se pone rígido, por ejemplo, en la presencia de estímulos irritantes. Pide repetición. Acuérdense, cuando pide repetición, ¿en qué nivel estamos de comunicación? Acuérdense que estamos hablando del nivel de resonancia, ¿no? Entonces, o sea, vean cómo todo se va relacionando, ¿no? Se para junto a la puerta porque quiere salir, como este niño, pero este niño ya está más avanzado, no está en resonancia, vuelve la cabeza cuando no le gusta la comida. Entonces, vamos a ver que estas, hay que estar atentos a estas formas expresivas, ¿no? Y en comunicación receptiva, yo como docente, entonces, puedo hacer actividades de parar, comenzar. La siguiente, por favor. Claves de objetos. Aquí tenemos el mismo ejemplo de Cris. Aquí ya avanzó. Fíjense, aquí ya había avanzado. Ahora quita la mochila y se la pone, ¿no? Entonces ya, ¿sabes qué? Ya me está diciendo ya, no aguanto más, ya me voy ahora sí, ¿no? Esto lo hizo meses después. Entonces fíjense cómo avanza, ¿no? Entonces nos quiere hacer saber que te quiere ir con un objeto. Y entonces aquí pueden entrar también ya calendarios de objetos, porque el alumno está usando objetos para expresarte. No hay habla, siguen habiendo movimientos, claves de movimientos, pero los empieza a combinar con claves de objeto. Entonces aquí, por ejemplo, ejemplos de lo que el alumno hace es toca las llaves para salir, toma la cuchara porque quiere comer, agarra su vaso si tiene sed, se pone su mochila porque quiere irse. Y entonces acá lo que yo tengo que hacer como maestro para propiciar esa comunicación receptiva es, por ejemplo, asociar objetos. La cuchara o el plato a la hora de comer, el peine a la hora de cambiarse, y eso es lo que yo voy a usar en mi calendario de ese alumno. Porque estoy intentando que asocie objetos a actividades, ¿no? En la clave de gestos naturales, vamos a ver que son movimientos que el niño realiza sin el objeto para iniciar una o varias actividades, ¿no? Utiliza gestos propios para hacerse entender, y entonces acá vamos a ver que el alumno lo que hace, después pasar a la siguiente, Gaby, por favor, en comunicación expresiva, por ejemplo, gestos naturales, abre la boca para pedir más, ¿no? O cierra la boca y abre para pedir más. Mueve la cabeza hacia un lado, por ejemplo, si no quiere algo. Y bueno, y aquí tenemos un ejemplo de todas las cosas. Señala la puerta cuando quiere salir, extiende la taza para que le den más leche, el extender el brazo quiere decir dame más. Y entonces yo como maestro, para propiciar la comunicación receptiva, ¿qué tengo que hacer? Empezamos asociando los gestos con las situaciones que el alumno está realizando. Por ejemplo, mover la mano del alumno hacia la boca para comer. Empiezo a intentar establecer gestos más
sistemáticos y más de acuerdo entre el alumno y el cuidador o el docente. Por ejemplo, le puede ayudar a mover la pierna de Pablo para patear la pelota, puede hacer señas táctiles, por ejemplo, si quiero que abra la boca para lavarse los dientes, o le estoy pidiendo que abra la boca porque vamos a tomar algún agua, jugo, puedo empezar a asociar tocándole los labios, es decir, yo maestro, empiezo a asociar sistemáticamente señas y movimientos con o situaciones u objetos. Y bueno, aquí tenemos gestos simples, por ejemplo, que el alumno puede realizar desde tocar sus genitales para indicar que quiere hacer pipí, que quiere ir al baño, que ese es así, ya ven el niño así como que se toca y como que hace brinquitos, hasta gestos más complejos, como señalar la puerta cuando quiere salir, o por ejemplo el gesto de que ven. Es algo muy complejo ya para los alumnos, ¿no? Entonces, el gesto varía y fíjense cómo esos gestos están en diferentes niveles de comunicación. Si yo hago un gesto simple, por ejemplo, como tocar los genitales, a lo mejor estoy en una cuestión de movimiento coactivo, en un nivel de movimiento coactivo, o en un nivel de gestos, pero a lo mejor un gesto complejo, como por favor, a lo mejor ya estoy entrando a símbolos. Entonces, es lo que les explicaba, que las formas comunicativas no necesariamente están en paralelo con algún nivel comunicativo, sino que en un mismo nivel pueden presentarse uno o varias formas comunicativas, ¿no? En las claves de objetos asociados, aquí está más complejo porque no es solo un objeto que asocia el alumno, sino que es una actividad que la puede asociar a varios objetos. Por ejemplo, a lo mejor si la mamá va a salir al mercado, él ya sabe que cuando agarra el sabucán, va al mercado. Pero también ya se fijó que cuando agarra las llaves del coche, o cuando agarra su bicicleta la mamá, o a lo mejor ya asocia que es cuando se pone determinados zapatos, por ejemplo, ¿no? Para ir al mercado. Entonces, vamos a ver que acá asocia un objeto, pero aquí la diferencia con la clave de objeto es que aquí son varios objetos que asocia a una misma actividad y esto implica un nivel de comprensión más complejo. Aquí el alumno que hace, por ejemplo, es el ejemplo que les decía, ¿no? Muestra el monedero, pero también el sabucado, la llave del coche. Y entonces aquí el maestro, ¿qué tiene que hacer para propiciar la comunicación receptiva? Asociar diversos objetos a la misma actividad y empezar a usar objetos en miniatura, chiquitos, para empezar a trabajar situaciones que pueden no darse solo en la escuela, sino en otras circunstancias, como por ejemplo la casa, como podría ser a lo mejor barrer, en los camps tenemos las escobitas, por ejemplo, o a lo mejor como planchar con las planchas chiquitas, podemos hacer este tipo de actividades para que el alumno pueda asociar diversos objetos a una misma actividad. Cuando llegamos a imágenes, aquí ya vamos a ver que entonces estas imágenes también tienen niveles de complejidad y se refiere a que podemos usar fotos o imágenes para poder trabajar la comunicación. Sin embargo, fíjense cómo en la primera imagen el alumno está en una actividad de estimulación sensorial sobre la pelota, ¿no? El siguiente paso en imágenes es la pelota azul, que es una fotografía de una pelota real. El siguiente paso ya es una imagen de perdón, se me fue un texto, una imagen prediseñada, perdón, una imagen prediseñada tipo caricatura. Pero fíjense cómo es, la primera imagen es una foto real de él haciendo la actividad. Una imagen real de la pelota. La tercera imagen, una imagen prediseñada ya tipo caricatura. Y lo siguiente que vendría sería algún pictograma. Entonces, fíjense, cuando a veces decimos que usen imágenes y enseguida piensan en pictograma y ponen los muñequitos de palitos, por ejemplo, ¿no? Pero entonces ahí, ojo, está en el nivel de comprensión del alumno, seguir estos pasos de imágenes para llegar a la imagen de palitos o a los pictogramas. Entonces,
es importante seguir esa secuencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces acá vamos a ver cómo la comunicación expresiva, en el alumno, por ejemplo, ya puede usar las imágenes para comunicarse. Por ejemplo, puede señalar el texto de la hamaca para decir que quiero dormir en la casa. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer en comunicación receptiva es, como maestros en el salón, es estar apareando imágenes con las actividades para que él empiece a usar las imágenes para comunicarse. Pero ojo, es importante seguir esa secuencia que les comenté. La imagen de él haciendo la actividad, luego la imagen real de un objeto que ejemplifique la actividad. Podemos pasar luego a imágenes prediseñadas y luego de último a los dibujos en líneas o pictogramas. Porque les repito, muchas veces le dicen pasan imágenes y brincan a pictograma. Y eso muchas veces no es significativo para el alumno. Aquí ya tenemos el dibujo en líneas, que entonces acá ya son representaciones pues ya más simbólicas de la actividad, ¿no? Que pueden ser, como si se fijan, el niño de abajo está en el calendario de un alumno para ejemplificar la tarea, o arriba un niño diciendo adiós. Pasamos a la siguiente, por favor. Y acá entonces igual, aquí lo que tenemos que hacer en la comunicación receptiva, nosotros como maestros, es aparear imágenes, estar buscando ese apareamiento de imágenes. Vean aquí como en este dibujo, Ligia ya tiene dibujos en líneas, simplemente, ya no son imágenes prediseñadas, ya brincó ella esas fases y ya puede trabajar con las imágenes apareando. Cada imagen representa una actividad que va a hacer. Aquí tenemos otros ejemplos, ya los pictogramas más complejos, que también, pues les repito, en el nivel de complejidad son los últimos que se utilizan, ¿no? Y por último, pues ya son señas formales, que se requiere al uso de la lengua de señas, pues, del país de que se trate. El habla, que son los alumnos con capacidad de oralizar, con retos auditivos funcionales, que podrán comunicarse a través de palabras o de frases en lengua oral. Y aquí entonces, pues tanto la expresiva como la receptiva se refiere a los mensajes que debemos usar a través de esas formas que él utilice, ¿no? Y finalmente, pues tenemos ya a un grado más de abstracción, que es ya la representación escrita de la forma comunicativa, que sería la lectoescritura o el braille, son equivalentes en cuanto al nivel de complejidad que tienen. Y entonces, pues aquí la comunicación escrita, perdón, la comunicación receptiva y la comunicación expresiva sería a través también de los mensajes utilizando estas formas. Ahora bien, vamos a hacer otro ejercicio individual con ese alumno que ustedes pensaron en... perdón, algo que se me olvidó comentar, es que muchas veces el alumno utiliza una forma de comunicación receptiva y otra forma de comunicación expresiva. Por ejemplo, hay alumnos que en comunicación receptiva comprenden el lenguaje oral, saben, pero en comunicación expresiva no usan el lenguaje, o sea, no pueden usar el lenguaje oral y usan otra forma. Entonces ahí también vamos a ver qué alumnos pueden comprender el lenguaje oral y por eso es importante identificar en el mapa de comunicación y en la matriz de comunicación se hacen análisis para saber datos de la comunicación receptiva y la comunicación expresiva. Entonces ahora tenemos un minuto para pensar justamente en un alumno, es en ese alumno, la forma de comunicación receptiva, cómo recibe, cómo le digo yo maestro, cómo le digo o cómo le debo decir el mensaje, la forma de comunicación expresiva, cómo yo maestro, perdón, cómo yo alumno me expreso. Y obviamente, otra vez, después de esto, vamos a identificar si el nivel de comunicación que pensamos en la actividad anterior es el correcto. Tenemos un minuto para hacer esto. Bueno, vamos a avanzar entonces a la siguiente. Ahorita, posteriormente ya al interior de cada centro tendrán que abordar sobre estas cuestiones de las formas y los niveles comunicativos de los alumnos, ¿no? Revisar, esto es bien importante. Y entonces aquí la pregunta es,
¿para qué me sirve saber el nivel y la forma comunicativa del alumno? Entonces, vamos a ver que fíjense, aquí están los niveles y las formas. Nos sirve para todo, para planear actividades, para hacer el material que vamos a trabajar con los alumnos, para guiar y evaluar, para fomentar la comunicación. Fíjense bien, vamos a centrarnos en la anterior, Gaby, siempre, en el cuadro rojo, que es el de las formas comunicativas. Vamos a suponer que nuestro alumno está en la forma comunicativa 2, clave de movimiento. Es a través de la clave de movimiento que el alumno, ahorita que lo analicé, veo que es a través de claves de movimiento que el alumno recibe la información. Pero resulta que todo el material didáctico que yo uso con él es en dibujo de líneas y contornos, número 7. Entonces, fíjense la diferencia de niveles que hay. Él está en clave de movimiento y yo todo lo que hago con él está, todos los materiales y demás, en dibujo de líneas y contornos. Obviamente, no estamos hablando con la misma forma comunicativa. Y entonces aquí la pregunta para reflexionar, ¿está habiendo comunicación con el alumno? ¿Está entendiendo las instrucciones, las actividades, los conceptos que yo estoy manejando como aprendizaje en el salón? ¿Está habiendo ese aprendizaje? Porque dijimos que la comunicación implica e impacta en el aprendizaje. Entonces vamos a ver que no, ¿no? Entonces, la importancia de saber las formas comunicativas, tanto expresivas como receptivas, es porque eso me permite hacer las actividades, diseñar las actividades, el tipo de material que voy a usar para trabajar con el alumno, el tipo de calendario, el tipo de instrucciones, pero sobre todo para poder comunicarme con él. Recordemos, vamos a la siguiente, por ejemplo acá, fíjense esto está bien bonito. Y muchos de nosotros somos dados a hacer este tipo de material didáctico para los alumnos. Está bien bonito. Por ejemplo, aquí tenemos quién vino hoy y quién faltó en el pase de lista. Esto es significativo para mi alumno, si está en clave de movimiento. Mi alumno entiende eso que está ahí. A lo mejor no. A lo mejor yo tengo que usar otra forma para pasar la lista con él, ¿no? Vean aquí arriba, también pase de lista, de abajo de asistencia, está mucho más complejo. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes no vinieron? Están ustedes haciendo muchas cosas. Eso es de reconocerse. La pregunta es, ¿todo ese esfuerzo que yo estoy haciendo está permitiendo la comunicación con el alumno? Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí. Ahora, imagínense, muchos de nuestros alumnos tienen cuestiones de visuales también, de discriminación visual. Si yo le presento este estímulo, por ejemplo, y las caritas que ya son aquí son pues, dibujos de líneas muy sofisticados, es significativo para el alumno, tengo que revisar cómo hago ese pase de lista, tengo que revisar cómo están las instrucciones, las reglas de convivencia en mi salón, ¿no? Porque tienen que estar de acuerdo a las formas comunicativas. Si todo el material que está en mi salón no responde a las formas comunicativas del alumno, realmente es un adorno que yo tengo en mi salón para que se vea bonito. No es un material que me permita trabajar y fomentar la comunicación y el aprendizaje con el alumno. Entonces, ahorita vamos a ver un calendario que ustedes pueden decir, guay, qué feo está, pues a lo mejor no está muy bonito, pero es funcional porque entonces el pase de lista, la foto del alumno, y a lo mejor en los alumnos que ya pueden identificar, que ya están en fase de identificar su nombre, pues como Diego, a lo mejor otro ya tiene su nombre completo como Ángel Marcelino, es decir, inclusive el pase de lista es individualizado porque la forma comunicativa que el alumno utiliza es la forma comunicativa que va a estar allá. Y por ejemplo, si en ese salón hubiera un niño, por ejemplo, con sordoceguera, a lo mejor el nombre del niño que vino estaría con un cascabel
porque a este niño se le están poniendo pulseras con cascabel para que identifique que todo lo que tenga cascabeles es de él, ¿no? Entonces, a lo mejor, si en ese salón estuviera ese alumno, a lo mejor en lugar de su nombre estaría el cascabel, que implica que es una cuestión propia de él, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo todo lo que yo tenga en mi salón, mi calendario, mi pase de lista, mis actividades, mi material, mi disposición física de las cosas, tiene que responder a las formas comunicativas. Pasamos a la siguiente. Entonces volvemos a lo mismo. Alguna vez en un salón yo entré a trabajar y estaban viendo partes del cuerpo. Pero fíjense, estaban viendo partes del cuerpo, que es algo muy útil e importante, ¿no? Pero en este salón, los 8 alumnos eran alumnos con discapacidad múltiple. Uno de ellos estaba con un nivel de comunicación de nutrición, 2 de ellos estaban en un nivel de resonancia y el resto el resto de los alumnos estaban entrando a un nivel de movimientos coactivos. Entonces, el material que estaba usando la maestra para trabajar partes del cuerpo era este, ¿no? Les daba la figura del Barney y les decía que pintaran los ojos o que pintaran la nariz. Y a algunos que ella decía que estaban más avanzados, les daba el dibujo en líneas que vemos aquí para que le pegaran encima del ojo unos ojos móviles, ¿no? Y que al pelo le pegaran estambre. Pero entonces estamos viendo que con este ejemplo, el material no va acorde a las formas comunicativas. Probablemente los alumnos no estaban comprendiendo qué estaban haciendo, ¿no? Y entonces a lo mejor acá, si están movimientos coactivos, tendrían que ser cuestiones con su propio cuerpo, ¿no? Vamos a ver las partes del cuerpo de ellos, ¿no? De ellos en su cuerpo. Volvemos a lo mismo, les repito, o en la siguiente imagen, vamos a ver en la siguiente imagen, bueno, cómo es, a lo mejor es a través del espejo, y que en el espejo ellos se reconozcan, que toquen sus ojos, que toquen su nariz, cómo las actividades también dependen de la forma o del nivel comunicativo de los alumnos, ¿no? Aquí vemos cómo esta alumna a lo mejor la cuestión de arriba abajo, en lugar de pegue en la hoja, pinta arriba la nube, pega, a lo mejor eso no es significativo. Con su cuerpo, tu caja de zapatos, tu caja de materiales, ponla arriba, ponla abajo, es decir, a lo mejor en ese tipo de alumnos que tienen un nivel de movimiento cognitivo, es con su propio cuerpo con el que tienen que trabajar. Por ejemplo, acá la casa, fíjense acá, igual la maestra les daba la casa y entonces tenían que pegarle arroz a la casa. Volvemos a lo mismo, ¿es una actividad funcional? Vamos a la siguiente. A lo mejor algo más funcional sería que hicieran la maqueta. Eso están un poquito, claro, están un poquito más grandes. La maqueta de su casa, haz las sillitas, están en un nivel de comunicación más avanzados, pero vamos a ver que tienen que hacer actividades que sean funcionales y significativas. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos este alumno, como bueno, hay que presentar una diversidad, ¿no? Y aquí vemos desde el plátano en la cuestión de en real, el plátano simbólico de un objeto de plástico, brincamos a la imagen en plátano, imagen real, brincamos al dibujo en líneas, o sea, esta es como la secuencia que hay que seguir siempre en el trabajo con los alumnos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos también, por ejemplo, hacemos loterías con los alumnos, pero esas loterías tenemos que ver que sean imágenes reales. Ahorita, por ejemplo, ponen imágenes a veces hasta muy elaboradas, que yo pregunto, bueno, a lo mejor, ¿qué tanto discrimina visualmente la imagen el alumno? Siempre ponemos imágenes reales. La siguiente, por favor. Y también los calendarios, por ejemplo, si estamos hablando de un alumno que está en un movimiento coactivo, en un nivel de resonancia, son objetos concretos. En un nivel de imitación diferida, a lo mejor son objetos concretos, no hemos brincado a imágenes. Saber las formas comunicativas impacta en todo esto. Aquí tenemos imágenes, como en un salón puede haber hasta 2 calendarios o más si se fuera necesario, porque tenemos alumnos con diferentes niveles de desempeño. Ya para casi terminar, ¿cómo podemos iniciar conversaciones con los alumnos? Vamos a ver que, bueno, como eso mencionó anteriormente, son 4 cosas que tenemos que tener siempre pendientes, ¿no? Para fomentar el proceso de comunicación receptiva y expresiva. Tenemos, número 1, nosotros mismos
ser conscientes de la importancia de la conversación. Ya vimos al principio esa conversación, cómo implica el contacto con el mundo exterior, implica el conocimiento del mundo natural, del mundo social. Ya vimos cómo la conversación implica comunicación, lo cual me lleva al aprendizaje. La segunda cosa que tenemos que hacer es nosotros como maestros desarrollar la capacidad de observación. Detenernos a esperar al alumno y observar cuáles son sus movimientos, cuáles son sus expresiones faciales, ¿no? Hablar el mismo lenguaje que nuestros alumnos y sobre todo dar tiempo de respuesta acordes a las características de los alumnos. Esperar que respondan. Si me desespero, como me pasaba a mí al principio, cuando empecé a trabajar con la discapacidad múltiple, si me desespero y quiero hacer por ellos lo que ellos deben hacer, los alumnos no avanzan. Aunque nos cueste un poco de trabajo, tenemos que esperar su respuesta y a lo mejor si no hay esa respuesta, poquito a poco ayudarlos con cuestiones de instigación física, de instigación verbal, ¿no? Vamos a ver que para desarrollar la capacidad de observación necesitamos estar muy pendientes de lo que el alumno hace, cuándo lo hace, por qué lo hace, cómo lo hace, ¿no? Hay que ver qué es lo que él expresa por sí mismo de forma espontánea. Y eso nos da la pauta de cuáles son sus formas comunicativas y de qué le gusta, qué le disgusta y cómo podemos comunicarnos con él, ¿no? Hay que hablar el mismo lenguaje. Ya vimos ahorita el ejemplo de cómo los materiales tienen que estar acordes a sus formas comunicativas. Pero ojo, también acá no quiere decir que como él está en, no sé, un nivel de resonancia y a lo mejor ahí voy a hacer objetos concretos, yo tengo que percatarme cuando el alumno está consolidando eso y entonces yo, maestro, brincar, ok, veo que ya está con objetos, ya consolidó, ya los usa, bueno, entonces voy a cambiar, ahora voy a presentar el objeto junto con la imagen real, una fotografía de él haciendo la actividad. Y así estoy algunas semanas, luego quito el objeto concreto y ya me quedé con la fotografía del alumno, con la imagen real ejecutando la actividad. Y cuando el alumno consolide esto, bueno, voy cambiando. Es decir, no porque digamos que su forma comunicativa es esta, nos vamos a quedar pues mucho tiempo, hay que observarlo y ver si él ha consolidado algunos aprendizajes, también irlo llevando e ir avanzando, motivando a que avance en la comunicación, ¿no? Hay que hacerle saber al estudiante que uno está allá, tocarle su hombro, ¿no? Porque a veces yo he visto, y a lo mejor a mí también me pasaba al principio, o con las maestras que llegan al CAM, que es su primera experiencia con las personas con discapacidad múltiple, por ejemplo, los tocan. Es la hora de cambiarlo. Lo levantan de su silla y van y lo van a cambiar. O, por ejemplo, es hora de comer y van y entonces le ponen su babero y ya a comer. No, aquí hay que ser muy respetuosos de la personalidad de los alumnos, ¿no? Y entonces hay que tocarlos, hay que hablarles, porque a lo mejor no entienden el código lingüístico, pero sí perciben el tono de la voz, ¿no? Entonces vamos a ver que hay que decirle, Susana, te voy a cambiar, hola Susana, tocarla, Susana, o sea, y poquito a poco hacer el contacto sin ser tan abruptos, ¿no? Identificarse verbalmente o con distintivos, por ejemplo, si el alumno, tenemos un alumno con sordoceguera, por ejemplo, y entonces la maestra a lo mejor usa una pulsera con ciertas características, de manera que cuando se acerca al alumno, lo primero que hace es tocar su mano y que toque la pulsera para que sepa quién es quien se está acercando, ¿no? Entonces, es importante esa cuestión de la comunicación con los alumnos. Ofrecer las manos al alumno, colocar sus manos a un lado, un poquito debajo de él, mano bajo mano, por ejemplo, para que el alumno pueda tocar, explorar, alentar variedad de funciones de comunicación que pueda pedir, rechazar, ofrecer, conversar en la conversación. Y también involucrarse en conversaciones táctiles sobre objetos, tocándolos junto con el alumno. Esas conversaciones táctiles brindan seguridad y brindan conocimiento al alumno.
tener una rutina en el salón, que también próximamente vamos a subir un video de implementación de rutinas. De hecho, va a ser uno de los temas que vamos a ver en la capacitación de los CAM de la semana siguiente, cómo establecer rutinas que también tienen que ser las rutinas el motivo de conversación, ¿no? Y entonces, lo que les decía anteriormente, considerando que una vez que ellos han consolidado un nivel o forma comunicativa, debemos intentar llegar al siguiente nivel o forma. Y entonces aquí dar tiempos de respuesta es hacer pausas para esperar la respuesta del estudiante. Tenemos que identificar el ritmo que usa el alumno para responder y también realizar turnos equitativos para hablar. Es decir, yo espero que me responda y según lo que me responda yo actúo y según esta situación vamos haciendo una conversación con el alumno. La conversación es importante porque los estudiantes aprenden que alguien los escucha y les responde. Aprenden vocabulario, concepto, habilidades. Aprenden que la comunicación es poder y que sus deseos, necesidades e ideas son importantes. Y entonces a mí lo que me gustaría decirles, que no debemos olvidar, la siguiente por favor, que la comunicación es conexión. Es conexión con el alumno, es conexión del alumno con el mundo exterior, ya sea natural o social. Y por mi parte, pues, sería todo. Muchas gracias por su atención. Y pues no sé si hay alguna pregunta o comentario y espero que esta plática, que es muy rápida porque realmente tanta información no debería darse de manera tan seguidas porque cada una de ellas implica hacer ejercicios, implica hacer análisis. Sin embargo, bueno, platicando con los supervisores, ellos me comentaban que sí sería interesante trabajar sobre este tema con ustedes, ¿no? Y como les comenté, más adelante vamos a poner capacitaciones y videos sobre las valoraciones funcionales para determinar los niveles de comunicación y también sobre el establecimiento de rutinas y los calendarios, que son temas muy, muy importantes en el trabajo que se realiza en el campo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario, Nayali. Hasta el momento no, ninguna. En el chat, recuerden hacer sus preguntas en el chat, por favor, para que podamos darle lectura. Hola, buenos días. Levanten la manita. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo soy Julie Casanova, soy del CAMCRE matutino. Y pues obviamente esto, lo único que nos tiene que quedar un poquito claro, ¿no? Y esa es la observación que quiero compartir con todos, es que cuando escuchamos el término comunicación, damos por sentado que exclusivamente las maestras de comunicación lo deberían de manejar, ¿no? Entonces, solo es aclarar que incluso nosotros, como responsables docentes frente a grupo, tendríamos también que reconocer esto, ¿no? Y que de hecho el método Van Dyck nos lo desglosa y nos lo va explicando por estos niveles y estas formas comunicativas. Pero también dentro del propio plan y programas de estudio, si nosotros hacemos caso al enfoque que maneja la asignatura de español, este enfoque en donde las prácticas sociales del lenguaje son tan importantes, entenderíamos y haríamos como que el clic para poder poner en práctica todas estos saberes que el día de hoy nos compartieron. Entonces, nada más eso quería yo hacer la observación, que no es exclusivo del área de comunicación y que los docentes también deberíamos de tratar de implementarlo dentro del grupo. Lo importante que es la comunicación y no verla únicamente de manera verbal, sino de todas esas otras opciones que pudieran tener nuestro alumnado para poder darnos a entender o a comunicar lo que necesitan.
Sí, gracias, Julie. Sí, al principio de la plática, creo que la segunda o tercera diapositiva, ¿se acuerdan que estaba cuando hablábamos de comunicación y estaba la imagen de bla, bla, bla? Que decíamos que cuando vemos comunicación siempre creemos que es comunicación verbal, ¿no? Y que, pues esto no necesariamente, ¿no? Y también no recuerdo en alguna de las diapositivas, no me acuerdo si al principio lo comenté, que aunque quien lleva la batuta del trabajo es la maestra de comunicación, sobre todo al hacer las pruebas de matriz de comunicación, el mapa comunicativo, las evaluaciones funcionales, realmente quienes participan en la evaluación de la comunicación y en la intervención de la comunicación es todo el equipo. Docente, psicólogo, inclusive, porque también el psicólogo cuando entra a trabajar al salón tiene que respetar esas formas comunicativas y esos materiales, los materiales que haga el psicólogo para trabajar dentro del aula, también tiene que respetar esas formas comunicativas, ¿no? En el trabajador social también cuando entre al aula por alguna cuestión o cuando dé alguna orientación a padres de familia, o sea, tiene que respetar. Entonces, por eso es importante que esa evaluación que se hace, aunque la va llevando la batuta el maestro de comunicación, participan todos y todos tienen que estar en el conocimiento de las formas y funciones comunicativas de los alumnos del salón y a partir de eso diseñar su intervención. Y recuerden, si no hay comunicación, una maestra de otra zona me decía, es que planeamos tales aprendizajes y planeamos, pero el alumno nos responde, es que si no hay comunicación, es decir, de nada sirve tener una planeación con 15 aprendizajes y con material muy bonito. Si no hay comunicación, no hay aprendizaje. Entonces, lo primero que tenemos que fomentar es la intención comunicativa de los alumnos. Y entonces, si es un alumno que está en un nivel iniciando resonancia, por ejemplo, a lo mejor ese alumno es una planeación individual, con aprendizajes muy focalizados y muy breves, pero hasta que no haya comunicación, no tiene caso que yo vea todo lo demás, porque entonces en vacío lo estoy echando, ¿no? Entonces, a lo mejor este alumno va a tener que tener una planeación individual diferente a la del resto del grupo, aunque esté en el grupo y aunque participe en las actividades de todo el grupo. Pero los objetivos de trabajo, en este caso serían objetivos complementarios, porque son muy específicos de trabajo con él, sí tendrían que estar determinados e identificados para que pueda avanzar en la comunicación. Nos preguntan, maestra Conchi, si esta plática se va a poder ver en otro momento. Sí, las vamos a subir, está grabando para ponerla en el canal. Okay. También preguntan si las planeaciones tienen que llevar siempre contenido pedagógico. No sé si la persona que hizo la pregunta podría clarificarme a qué se refiere. No sé si se refiere a tienen que llevar contenido pedagógico, o sea, bueno, si es una planeación del docente, pues, o sea, todo esto es pedagógico, ¿no? O sea, hablar de la comunicación es pedagógico, ¿no? O sea, no sé si se refiere a aprendizajes tomados del programa. Esto va a depender, no sé si a eso se refiere, ¿no? Cuando es una planeación del docente, todo lo que se incluya es pedagógico, ¿no? ¿no? Si es una planeación de comunicación, todo lo que incluye es una planeación, pues, con enfoque lingüístico, ¿no? Comunicativo. Si es una planeación de psicología, pues todo lo que tiene un enfoque emocional, socioemocional, ¿no? Esta parte de la comunicación hace referencia a que aquello que yo voy a planear del área socioemocional o aquello que yo voy a planear del área comunicativa o aquello que voy a planear del área pedagógica, tiene que considerar estas formas. Ahora bien, no sé si se refiere la pregunta a que si todo lo que va en la planeación tiene que sacarse del programa, a eso, si a eso se refiere la pregunta, la respuesta es no necesariamente, depende de las características del alumno, ¿no? Les pongo el ejemplo de este alumno que está en un nivel de resonancia, ¿no? Entonces, que no hay intención comunicativa, que no hay mucho contacto con el mundo exterior, ahí es una planeación individual y la planeación, bueno, no sé, estoy pensando, no conozco el contexto del grupo, pero es un ejemplo, ¿no? Si estuviera en un grupo más avanzado, que hay a lo mejor algunos que están en imitación diferida o que están con símbolos
o algunos que están con gestos naturales, y hay un alumno que está en un nivel de resonancia, ahí es una planeación individual para el alumno. Y es una planeación que a lo mejor no voy a poder agarrar los aprendizajes del programa de estudios, de su grado, y a lo mejor ni de grados anteriores, porque acá lo que estoy intentando trabajar con él es una cuestión de fomentar una respuesta a través de actividades, de iniciar, parar, esperar, iniciar, parar, esperar, porque quiero que haya la intención, la respuesta. Entonces, por ejemplo, si les repito, si la pregunta se refiere a que en esa planeación de ese alumno voy a agarrar contenidos del programa, pues la respuesta sería no, porque no creo que en el programa haya algo tan específico como esto, ¿no? Ahora, siempre recuerden lo que decimos en el manual y en las pláticas que tenemos. Siempre la primera opción para buscar los aprendizajes es el programa regular, porque el programa regular tiene muchas bondades y muchas cuestiones que podemos usar. Sin embargo, si las características del alumno no me permiten tomar aprendizajes, inclusive adecuando o haciéndole ajustes a los aprendizajes o de otros grados, aún así no los puedo utilizar con este alumno, podemos diseñar los objetivos complementarios, ¿no? No hay preguntas, pero sí comentarios. Por ejemplo, todo muy claro y preciso. Me voy con información para aplicar en el campo donde laboro. Y también me agradó conocer más sobre los niveles de comunicación. De esta manera puedo brindar mejor servicio para el alumno y comunidad escolar. Maestra Gaby. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Podría comentarnos cuál es el impacto de saber el nivel y las formas comunicativas de un alumno o del grupo en una planeación didáctica? Claro, es que acuérdense lo que comentamos, las formas comunicativas y el nivel de comunicación es la base para diseñar las actividades. Imaginemos que es un grupo en donde todos los alumnos están iniciando a lo mejor movimientos coactivos. Esto es muy difícil que todos estén parejitos, pero vamos a seguir como que la suposición de que todos los alumnos estén en movimiento coactivo. Entonces, si todos mis alumnos están en un nivel de movimientos coactivos, las actividades que voy a poner en mi planeación tienen que dar respuesta a el número de actividades, por ejemplo, tiene que ser menor, porque como es movimiento coactivo, yo tengo que interactuar con ellos uno a uno. Si pongo muchísimas actividades, no me va a dar el tiempo, entonces tiene que ser menor el número de actividades. Pero el tipo de actividades, entonces a lo mejor están enfocadas a actividades de independencia personal, para que a través de movimientos coactivos junto con el alumno, instigación física o instigación total o parcial, yo pueda estar consolidando aprendizajes de conocimiento de su persona, de su cuidado personal, de su cuerpo. Y también si es movimiento coactivo, entonces el calendario tiene que ser de objetos concretos, el material que voy a usar tiene que ser de objetos concretos. Pero no, en este grupo no es así. En este grupo usan gestos naturales y hay un alumno que está en inicio a símbolo y la forma comunicativa que utilizan son gestos naturales y algunos una palabra hablada, una o dos palabras habladas. Bueno, entonces si mi grupo está así, entonces a lo mejor en este grupo mi calendario, yo ya puedo entrar a un calendario con imágenes reales de los alumnos haciendo la actividad y sí puedo agarrar cuestiones del programa de estudios y voy a hacer actividades, por ejemplo, donde empiecen a asociar objetos, a lo mejor con el nombre del texto, y también voy a hacer actividades a lo mejor ya puedo hacer de aparamiento, de clasificación, de matemáticas. Es decir, saber la forma comunicativa es la guía o la pauta para poder diseñar mi planeación didáctica, porque las actividades, el tipo de actividades, el número de actividades, el tipo de material, el tipo de calendario, el tipo de instrucciones, tiene que ir de acuerdo a la forma y niveles comunicativos, y también estar fomentando las diferentes funciones, que no las expliqué, pero ahorita era ya demasiada información, por eso no ahondé en eso, pero tiene que dar respuesta a esto. Ya son todas las preguntas que tengo. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, pues con esto ya damos por terminada la reunión. Realmente les agradezco su participación, les agradezco a los supervisores de las zonas 3,
la zona 13, la zona 15, pues que estén muy pendientes. Ellos han estado insistiendo en esta plática porque consideran que es importante para el trabajo en sus zonas y que les agradezco que estén ustedes pendientes de las necesidades técnicas. Y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa que necesiten, ya saben, mi correo, mi número, estamos pues, para servirles. Estén bien y pues sigamos cuidándonos en esta pandemia que está al parecer otra vez en pico. Entonces, muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Adiós. Gracias, maestra Conchi. Muchas gracias, maestra Gracias, Lady. Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias.